tardes a todos, muchas gracias por estar. Mi nombre es Mariano Cordoni, soy el director de gestión académica del Centro Universitario de Idiomas, el CUI. Estamos por empezar esta charla en el marco de la Semana de los Idiomas de SEA. Siempre es muy agradable para nosotros y muy grato poder participar de las actividades que propone SEA, tanto como auditorio o en este caso formando parte y dictando la charla. En este caso nos acompaña el profesor Guillermo Bisani, quien va a tener a cargo la charla Decir y Crear, la palabra como acto y como puente. Les voy a contar brevemente algunos de los antecedentes académicos de Guillermo. Guillermo Bisani es doctor en Letras Clásicas por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como profesor. Ha desarrollado una trayectoria académica centrada en la épica griega, la intertextualidad y la retórica antigua, con publicaciones especializadas y participación en proyectos de investigación y congresos nacionales e internacionales. Firme creyente del poder transformador de la educación, posee además una amplia experiencia docente en nivel medio y en la enseñanza del idioma árabe. Es supervisor del Departamento de Idioma Árabe Moderno en el Centro Universitario de Idiomas. Y es un ferviente colaborador nuestro en muchos de los proyectos académicos que siempre emprendemos y por suerte lo tenemos en el equipo del CUI desde hace muchos años y disfrutamos mucho de su profesionalidad y también de su calidad humana. Así que bueno, para mí es un honor presentarlo y los dejo con Guillermo para que comience con la charla. Bueno, muchas gracias Mariano, gracias por las palabras, bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias por estar. Los voy a estar acompañando hoy en esta charla. A mí no me gusta llamarla tanto conferencia como más bien una charla un poco introductoria como para plantar algunas semillas y algunas reflexiones que les puedan quedar en las cabezas de ustedes. Para algunos vamos a trabajar con algunos conceptos que les van a resultar un poco familiares, para algunos no tanto. La idea es justamente esto, ¿no? Como plantar algunas cuestiones que después puedan resultar inspiradoras para seguir trabajando o por lo menos para seguir pensando, que me parece que es lo más importante que nos convoca. Si me permiten, voy a compartirles una presentación como para ir guiando tanto para mí como para ustedes esta charla. Ahí, espérenme un segundo y ahí arrancamos. Ahí estamos. Como les decía Mariano recién, esta charla yo la titulé Decidí crear la palabra como acto y como puente, ¿no? En el marco de los idiomas, como decía Mariano, en el marco de la Semana de los Idiomas, yo soy un ferviente creyente en que los idiomas, que es aquella herramienta y aquel don que nosotros tenemos como especie humana, nos convoca desde lo más íntimo, lo más humano que tenemos. Y yo creo que lo más humano que tenemos es justamente esta relación que nosotros establecemos entre nosotros como especie. Y voy a tratar de reflexionar sobre algunos conceptos que van a pivotar sobre estas dos principales concepciones de lo que es el lenguaje, lo que es el decir y lo que es el crear. Y en función de esto voy a estructurar esta charla en dos grandes partes. Por un lado, voy a hablar un poco sobre algunas concepciones que tienen que ver con la palabra como acto, la palabra como instauración de una realidad. Y por otro lado, voy a intentar relacionar algunos de estos conceptos que vamos a trabajar en la primera parte en una segunda parte en la cual me interesa que trabajemos un poco en el concepto de la palabra como puente. Y sin miedo a spoilear, cuando hablo de la palabra como puente, estoy hablando de la palabra como puente entre diversas identidades, entre diversas culturas y entre diversas individualidades. Pero arranquemos por el principio. Cuando yo hablo de la palabra como acto, en primer lugar, no puedo sino dejar de referirme a un filósofo del lenguaje. Yo cada vez que ponga alguna cita voy a ponerles la imagen, la foto de cada uno de los autores a los cuales me voy a estar refiriendo, como para que cada uno más o menos tenga presente la cara de las personas que hablan, porque las personas no solamente hablan, las personas también se muestran y en el mostrarse también hablan. Eh,
quiero arrancar con esta cita de Wittgenstein de 1921, en donde él dice que los límites de mi lengua significan los límites de mi mundo. No sé si todos saben, Wittgenstein es un filósofo y en su obra, una de sus dos obras más conocidas, que se denomina el Tractatus Logico-Philosophicus, el Tratado Lógico-Filosófico, que él escribe en alemán pero que le recomiendan publicar con un título en latín, Wittgenstein ofrece en este tratado un trasfondo que yo diría que es esencial para comprender lo que vamos a denominar en principio el carácter creador del lenguaje. En este tratado, Wittgenstein menciona esto: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, ¿no? Es una frase extremadamente citada para los que se dedican a la filosofía, particularmente a la filosofía del lenguaje, tan citada como discutida, ¿no? Esta cita, esta frase, y que enfatiza básicamente que nuestro acceso a la realidad está mediado por el lenguaje, ¿no? Es decir, que lo que no puede ser dicho, en principio, difícilmente pueda ser pensado o siquiera concebido. Wittgenstein tiene una segunda etapa, una etapa que él desarrolla en su segundo más famoso libro, que son las investigaciones filosóficas, en donde este filósofo desarrolla otra noción que está relacionada con esta primera noción del poder mediador del lenguaje para acceder al mundo, que es la noción de juegos del lenguaje, ¿no? En donde él lo que hace es subrayar cómo el significado de las palabras depende en realidad de sus usos en contextos sociales específicos. Y nos podemos referir a esto desde el ejemplo más cotidiano hasta el ejemplo más refinado en cuanto a este concepto, ¿no? Nosotros pensamos simplemente en lo que significa en español la palabra banco y puede significar desde una institución financiera hasta un asiento, hasta el hecho de sentarse en el banco de suplentes, ¿no? Entonces, cada una de las acepciones, de los significados de las palabras, depende de su uso en contextos específicos. Y estos conceptos, y estos contextos, perdón, para este filósofo, son contextos plenamente y exclusivamente sociales. Parece una verdad de perogrullo para nosotros en el siglo XXI, en el 2025, después de tanta tinta que corrió, tinta bibliográfica me refiero, ¿no? Pero si bien parece una verdad de perogrullo, como les decía, con Wittgenstein se rompe casi por primera vez, o por lo menos por primera vez desde un punto de vista teórico, filosófico, sistemático, se rompe la ilusión de un lenguaje puramente referencial o puramente transparente, ¿no? Según Wittgenstein, hablar sería participar de determinadas prácticas, ¿no? Unas prácticas que instituyen realidades. Y yo mencioné recién que estas realidades, estos contextos, son contextos sociales, con lo cual lo que estaría diciendo Wittgenstein es que estas prácticas lo que instituyen son realidades compartidas, compartidas con un otro, ¿verdad? Lo importante aquí es entender que hablar no es describir el mundo desde afuera, es crear este mundo, es participar en prácticas que lo van construyendo. En este sentido, si el mundo equivale al lenguaje o el lenguaje equivale al mundo, entonces el lenguaje no es un simple vehículo neutro, es una práctica social, ¿no? Es una práctica social cargada de reglas, de significados. Cada palabra se va inscribiendo, piensen, en un juego y un juego social que tiene determinados efectos sobre quien me está rodeando. La amplitud de nuestro lenguaje, ¿no? Señalaba Wittgenstein, es también la amplitud de nuestro mundo. Lo que podemos decir, lo que va a hacer es delimitar lo que podemos pensar y lo que podemos hacer, y lo que podemos hacer colectivamente. Ahí hablamos de lo que sería unos años más adelante, el concepto del relativismo lingüístico, ¿no? El hecho de que el lenguaje o influye o determina, dependiendo de cuál rama filosófica estemos hablando, como vamos a ver más adelante, determina o influye nuestro pensamiento. Imaginemos en este sentido dos comunidades lingüísticas totalmente diferentes, ¿no? Que describen el tiempo de manera totalmente distinta a través de sendas gramáticas.
Sabemos que en inglés, por ejemplo, el futuro se marca gramaticalmente, ¿no? Un I will go, por ejemplo. En chino mandarín es posible hablar del futuro sin alterar la forma verbal, usando simplemente adverbios de tiempo, por unas cuestiones morfológicas que posee el chino mandarín particularmente como lengua. El chino mandarín es una lengua monomorfemática, entonces cada una de las palabras es un solo morfema y es posible en este sentido no alterar la forma verbal para indicar determinados tiempos verbales a través de adverbios, a través de palabras diferentes. ¿Para qué les hablo del chino? ¿Para qué les hablo del inglés? Hay algunos estudios, el estudio que aquí les estoy citando en esta diapositiva, que han sugerido, estudios bastante recientes, que han sugerido que esta diferencia, una diferencia gramatical, una diferencia estrictamente morfológica, es una diferencia también que se va a reflejar en el comportamiento económico de los hablantes de cada una de estas lenguas. Keith Chen, por ejemplo, menciona y también comprueba que los hablantes de lenguas que no tienen un marcado obligatorio de futuro en su forma verbal tenderían a planificar en sus vidas reales, en sus vidas extralingüísticas, si es que existen, tenderían a planificar más a largo plazo y por ende a ahorrar más dinero. ¿Por qué? Porque el futuro se percibe como más próximo, como más continuo con el presente. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que los hablantes de chino tenderían a ahorrar más porque el futuro se percibe como más cercano y se percibe el futuro como más cercano porque es la lengua que me tocó en suerte hablar a mí como parte de la comunidad de hablantes de chino. Es la lengua la que va a predisponer, es la gramática de esa lengua la que va a predisponer mi manera de actuar. Claro, esta hipótesis parece extrema, ¿no? Es una hipótesis que fue muy discutida, pero que tiene muchísimos adherentes. Hoy sabemos en realidad que el lenguaje, no sabemos si determina, o podemos utilizar esta palabra, ¿no? La palabra determinar de manera absoluta, como pensamos. Pero lo que sí sabemos, por lo menos de base, es que el lenguaje influye, que el lenguaje orienta y que el lenguaje predispone. Este tipo de correlación entre predisposición o determinación es la que ilustra de manera clara el núcleo de una hipótesis que para los que nos dedicamos a las lenguas o para los que nos dedicamos a la lingüística es una hipótesis extremadamente conocida, ¿no? La hipótesis de Sapir-Whorf, una hipótesis de la socio y de la etnolingüística de las más famosas en la historia de la lingüística. ¿Qué decían Sapir y su discípulo Worf? Decían que las estructuras lingüísticas no solo expresan realidades, sino que modelan la forma en que se interpreta y en que se actúa en el mundo. Esta hipótesis es también la hipótesis denominada, como les decía hace unos minutos, de la relatividad lingüística, ¿no? Tenemos a Edward Sapir y tenemos a su discípulo Benjamin Lee Whorf, que sostuvieron que el lenguaje no es un mero instrumento neutral, por así decirlo, ¿no? Para expresar ideas universales, sino que el lenguaje va a moldear activamente la percepción, la organización de la realidad, como veíamos recién, ¿no? Con el caso del chino. Según esta perspectiva, las estructuras gramaticales, las estructuras incluso léxicas, ¿no? Las palabras que utiliza, el vocabulario que utiliza una lengua, lo que van a hacer es condicionar la manera en que sus hablantes piensan y experimentan el mundo. El ejemplo clásico que casi todo el mundo conoce es el ejemplo de la multiplicidad de términos para la nieve en las lenguas nórdicas, en las lenguas esquimales, en las lenguas inuit, deberíamos decir, ¿no? La multiplicidad de estos términos para la nieve o para los distintos valores del blanco, lo que hace es revelar una atención o por lo menos una categorización más fina de un fenómeno existente en el mundo real que en otras lenguas permanece indiferenciado y que por lo tanto, según Sapir-Whorf, si permanece indiferenciado en otras lenguas, entonces no existe. ¿Sí? Este es el ejemplo típico. Para los inuit, para los esquimales, ¿no? Existen más variantes o más formas de blanco que para los hablantes de otras lenguas. La formulación de Worf
que a veces está interpretada en este sentido fuerte, como les decía, el hecho de que el lenguaje determina el pensamiento, fue criticada posteriormente por sobredimensionar la influencia de las estructuras lingüísticas. Hay varios estudios, ¿no?, posteriores que mostraron que el lenguaje puede incidir en la percepción, puede incidir en la memoria, pero no limita de manera absoluta la capacidad de conceptualizar o de imaginar realidades lingüísticas. Piensen en este ejemplo que les acabo de decir. Si el lenguaje, los lenguajes, las lenguas inuit van a diferenciar diferentes gamas de blanco, o diferentes valores del blanco, no significa que una persona que no pertenezca a esa comunidad lingüística no las vea. Significa simplemente que no les presta atención. Ahora la pregunta que nos puede quedar en la cabeza es si no le presta tanta atención, ¿por qué tanto este blanco como este blanco son blancos? ¿Son realmente diferentes desde el punto de vista funcional? Como esto queda en pregunta, pensemos en que hay una versión más moderada de la hipótesis, no esta hipótesis en sentido fuerte, sino una hipótesis de la relatividad lingüística en un sentido por lo menos un poco más débil, ¿no? En el hecho de decir que el lenguaje influye, orienta, predispone, como les decía antes, no determina, pero sí predispone el pensamiento humano. Fíjense que acá tenemos la figura de un puente, ¿no? A la izquierda yo puse cómo se dice puente en alemán, ¿no? Brücke, y puse el artículo, es un artículo femenino. El puente gramaticalmente es femenino en alemán. A la derecha puse como lo decimos nosotros en español. El puente es masculino gramaticalmente. El género gramatical del puente es masculino. Konishi en 1991, un firme creyente en la hipótesis de Sapir-Whorf, hizo empíricamente, llevó a cabo algunos estudios con hablantes nativos de países hispanoparlantes y con hablantes nativos del alemán, algunas pruebas empíricas guiadas por lingüistas, en las cuales a lo largo de varias sesiones se les pidió a cada uno de estos dos grupos de hablantes que determinaran en función de un concepto como lo es el puente en ambos idiomas, que le asignaran a esta entidad, a la entidad puente, diferentes adjetivos. Y la observación que hicieron en estos estudios es que los hablantes del alemán tienden a relacionar el puente en alemán con adjetivos que tienen más relación con lo que es lo estético, con lo que es la figura del puente, con lo que es incluso la armonía arquitectónica. En cambio, los hablantes del español tendían a relacionar el puente con adjetivos que se referían a la fuerza, con adjetivos que se referían a la resistencia. Y la conclusión a la que llegó Konishi a través de estos experimentos, o por lo menos la confirmación de esta hipótesis, es que esto está relacionado con la relatividad lingüística y está relacionado con el hecho de que el género gramatical influye en la percepción que nosotros tenemos de determinadas entidades, ¿no? De determinados sustantivos en este caso. Si el puente para los alemanes es femenino, el puente es bello, armonioso. Si el puente para los hispanoparlantes es masculino, el puente estaría más relacionado con lo fuerte, estaría más relacionado de manera inconsciente incluso con la fortaleza, con la resistencia. En este sentido, el mismo Sapir decía que el mundo real está en algún punto de manera inconsciente, por eso usé yo esta palabra recién, construido sobre la base de los hábitos lingüísticos de determinado grupo, ¿no? Hay otro ejemplo parecido, muy clásico al del puente o al de la nieve o al de los valores del blanco, que ilustra la hipótesis de Sapir-Whorf, que está muy relacionada con esta cita del año 51. Se hicieron estudios también, no el mismo Sapir-Whorf, sino creyentes en esta hipótesis, bastante posteriores desde la etno y desde la sociolingüística. Se hicieron varios estudios sobre lo que es la madurez sexual en relación con la identificación del género gramatical en determinadas lenguas. Y hay varios estudios que ejemplifican esta relación entre la madurez sexual de los hablantes nativos de determinadas lenguas con el género gramatical como marca morfológica de determinadas lenguas,
entre el hebreo, por ejemplo, y el inglés. El hebreo que tiene lo que se llama un high gender loading, es decir, un alto marcado de género en varias categorías gramaticales, en los sustantivos, en los verbos, en los adjetivos, a diferencia del inglés, que como saben, el inglés tiene un gender loading mucho más circunstancial y mucho más circunscripto a muy pocas categorías gramaticales y categorías lingüísticas. O con una lengua como el finlandés, que tiene cero gender loading, es decir, que no tiene absolutamente ninguna marca gramatical morfológica de género en casi ninguna de sus categorías gramaticales, de sus clases de palabras. Si el hebreo, como dicen algunos estudios, es una lengua que marca de manera bastante frecuente, de manera gramatical, el género, estos estudios demuestran que un niño, todo el tiempo, un niño que nace en un contexto hebreoparlante, todo el tiempo se le recuerda la distinción entre sexos en la manera en la cual los adultos diferencian estas asignaciones de género, ¿no? Al dirigirse a un niño, la segunda persona del hebreo puede ser o masculina o femenina. Entonces ya en el uso del pronombre personal, las comunidades hebreoparlantes lo que hacen es directamente dirigirse utilizando o el masculino o el femenino, no hay otra, ¿no? Entonces, estos requerimientos de la selección de género que se les imponen lingüísticamente a los niños que están en proceso de adquisición de la lengua, influye justamente en la manera en en la manera en la cual ellos perciben el mundo, ¿no? De esta manera, los lenguajes que no, los lenguajes que distinguen de manera altamente marcada este género gramatical, también obligan justamente a sus hablantes a tomar nota conscientemente y todo el tiempo de lo que es el sexo extralingüístico en este sentido. Todo esto contribuye entonces a pensar que la hipótesis de Sapir-Whorf, sea en su versión fuerte o en su versión débil, es decir, en su versión que determina o en su versión que predispone cómo nosotros concebimos el mundo, hay numerosos estudios que la confirman. Entonces volvamos. Si el mundo equivale al lenguaje, si el lenguaje equivale al mundo, es decir, si el mundo y el lenguaje tienen límites que se solapan, ¿podemos decir entonces, con todo esto que tenemos en mente, que el lenguaje es creador, que el lenguaje es el creador de la realidad? Ya que estamos hablando del hebreo recién, les dejo simplemente esto. Ahí en hebreo dice abracadabra. Simplemente les dejo porque después vamos a volver a una relación entre lenguas semitas, entre el árabe y el hebreo, porque es aquello a lo que me dedico básicamente. Parece que etimológicamente el abracadabra viene del arameo, ¿sí? De un arameo que significa algo así como crearé según hable. En un ratito vamos a volver a esto, pero quiero dejar para que vayan pensando en la relación entre lenguaje y creación que está en esta palabra que todos nosotros conocemos desde siempre. Como sea. Como sea, esto me va a llevar a la teoría clásica que muchos de ustedes seguramente conocerán, la teoría clásica de Austin del 62, que apareció en How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras, en donde dice esta clasiquísima, si se me permite este superlativo que no sé si existe, esta clásica máxima que aparece en el 62. Decir algo es hacer algo, dice Austin. Austin revoluciona con esta frase la lingüística, poniendo lo que se llama la pragmática en primer plano. Esta es su idea principal. La idea principal es el concepto de la performatividad. Él dice que pronunciar una frase, una oración, como digo acá en esta cita, no es describir mi hacer o lo que al pronunciarla debería decir que estoy haciendo o afirmar que lo estoy haciendo. Es hacerlo. El concepto es la performatividad, como les decía. La performatividad del lenguaje o la realizatividad, si se me permite el neologismo del lenguaje,
es un concepto que menciona Austin como el hecho de que con las palabras nosotros no solamente describimos realidades, sino que hacemos realidades, hacemos cosas. Dice Austin que normalmente decir algo va a producir ciertas consecuencias o ciertos efectos sobre los saberes, sobre los pensamientos, sobre las acciones del auditorio o incluso de quien emite una expresión determinada. Él hablaba de la acción lingüística, un medio para instaurar en el entorno pragmático una entidad antes inexistente. En principio, la propia acción y luego sus consecuencias, ¿no? La performatividad para Austin es una función de reemplazo de acciones materiales por acciones lingüísticas. Ejemplo clásico, si yo digo los declaro marido y mujer, acá no va a pasar nada, acá, en este momento. Pero si yo soy un juez y estoy en un contexto determinado como en un centro de gestión y participación, como se llamaba antes y ahora que no sé cómo se llama, en una comuna, ¿sí? Y yo digo, en ese contexto, con determinados participantes y en determinado momento, esa misma oración, los declaro marido y mujer, eso tiene consecuencias en la realidad, consecuencias prácticas, consecuencias reales. Es el ejemplo clásico de la performatividad, ¿no? De ahí piensen en un montón de ejemplos cotidianos. Te prometo esto no es describir una realidad, es instaurar una realidad. Prometo al decir te prometo, juro al decir te juro, ¿sí? El ejemplo clásico y extremo de la performatividad es en la cultura árabe, en determinadas sociedades tradicionales de los pueblos araboparlantes, divorciarse se instaura como acto legal al pronunciar simplemente 3 veces la palabra me divorcio de vos, que originalmente es la palabra te repudio. El acto se concreta con un acto lingüístico y no es necesario en lo absoluto ninguna otra actividad real, concreta, para que se produzca el hecho del divorcio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo expresado por el lenguaje no tiene un correlato real en el mundo? Como el mismo Austin en How to Do Things with Words, el mismo Austin menciona un versito de la tragedia Hipólito de Eurípides, el verso 612, cuando Hipólito dice, mi lengua juró, pero mi mente o mi corazón no lo hizo. ¿Qué pasa cuando yo digo una cosa, instauro una realidad, pero en realidad, valga la repetición, mi mente piensa otra cosa que la que hace mi lengua? Y esto me lleva a una frase de Philip Dick, no sé si lo conocen, un escritor famosísimo de ciencia ficción, un escritor que me gusta mucho y que a la vez me da mucho miedo, ¿no? Esta frase de Philip Dick, la herramienta, esto es lo que me da miedo, ¿no? La herramienta básica para manipular la realidad es manipular las palabras. Decía Philip Dick que si vos podés controlar el significado de las palabras, entonces podés controlar a la gente que debe usar esas palabras, es decir, a una comunidad lingüística determinada. En relación con esto, si no vieron la película de Lanthimos, una de las primeras películas de Lanthimos, Canino, Quinódontas, se las recomiendo porque es la expresión artística más bella y más terrible de este concepto. Estamos hablando acá de la tesis de la transparencia en oposición a la tesis de la enunciación, ¿no? Esta tesis que desarrollarán los teóricos de la comunicación como intención, estos filósofos que estamos viendo y estos lingüísticas que analizan el lenguaje bajo el lente de la pragmática. ¿Y por qué les decía que esto revolucionó en su momento la historia de la lingüística? Porque la tesis de la transparencia o de la representación concebía que los enunciados solamente tienen sentido cuando describen estados de cosas, estados reales de cosas extralingüísticas, ¿no? La experiencia va a permitir decidir sobre la verdad o la falsedad de determinado enunciado,
mediante el principio de verificabilidad, ¿no? Que fue uno de los temas centrales del positivismo lógico, ¿no? Si aplicamos este principio, el principio de verificabilidad, a las proposiciones que tienen sentido según el positivismo lógico, ¿qué pasa? Quedan un sinnúmero de expresiones en el horizonte del sinsentido. Estas expresiones como el te prometo, o estas expresiones como el te declaro marido y mujer. Y que los positivistas simplemente ubicaban en el campo de la metafísica. Austin en el 62, como les decía recién, rompe con esta idea clásica de que el lenguaje tiene como función primaria describir o constatar hechos del mundo. A estos enunciados meramente constatativos, podríamos decir, que pueden ser evaluados como verdaderos o falsos, Austin va a contraponer enunciados, como les decía, que él denomina performativos, enunciados que no describen, enunciados que realizan una acción cuando son pronunciados. En estos casos, decir algo equivale a hacer algo, si volvemos a la primera cita de todas. La palabra no refleja una realidad previa, la palabra instaura una realidad, y una realidad social, recordemos. Este descubrimiento implica reconocer que el lenguaje puede sustituir, puede complementar o incluso puede reemplazar a la acción material. Austin dice, decir algo producirá ciertas consecuencias o efectos, si se acuerdan, sobre los saberes, sobre los pensamientos, sobre las acciones del auditorio o de quien emite la expresión. No solo creamos la propia acción cuando hablamos, sino que también abrimos un campo de consecuencias pragmáticas y sociales. Estás casado cuando digo te declaro marido y mujer. La performatividad, por tanto, convierte a la palabra en un dispositivo de creación, un dispositivo de creación de vínculos, un dispositivo de creación de compromisos, un dispositivo de creación y de transformación colectiva. Avancemos un cachito más en este brevísimo y somerísimo recorrido por la pragmática. Aquí tenemos a un discípulo de Austin, mucho más reciente, John Searle, que profundizó la teoría de los actos de habla, la de Austin, y que estableció una tipología más sistemática de sus formas, ¿no? Él habla de enunciados asertivos, de enunciados directivos, compromisivos, expresivos, declarativos, etcétera. No vienen al caso, pero sí viene al caso porque me parece ilustrativo de lo que estoy hablando, además de simpático, esta famosa cita de Searle que aparece en The Rediscovery of the Mind, ¿no? El redescubrimiento de la mente, en donde Searle muestra como una expresión aparentemente directa, tráeme un churrasco con papas fritas, en realidad implica un sinfín de supuestos implícitos que no se articulan lingüísticamente pero que son fundamentales, fundamentales para entender el enunciado correctamente y para actuar en consecuencia. Si alguien en un restaurante dice esto, le dice esto a un mozo, aunque no lo diga, espera no que se lo lleve a su casa, sino que se lo lleve a la mesa, no que se lo tire por la cabeza, sino que se lo ponga sobre un plato, no que se lo traiga dentro, como dice el mismo Searle, de un ladrillo, sino que se lo traiga preparado para comer. Y todo eso no está dicho. Y estos supuestos implícitos tienen que ver con justamente lo que Searle denominaba el marco holístico del lenguaje. El carácter holístico del lenguaje, para Searle, implica que entender algo significa estar en sintonía con un trasfondo compartido de convenciones, con un trasfondo de expectativas. Yo espero que me traigas el churrasco acá, no a mi casa, si lo digo en un restaurante, a pesar de que no te lo digo y a pesar de que el restaurante también tenga delivery. Si estoy sentado, es obvio que te lo pido para que me lo traigas acá. Convenciones, expectativas, prácticas sociales, todo este trasfondo, todo este background que hace que entender un enunciado implique muchísimo más que lo que enunciativamente me dice un enunciado. Todo este sinfín de supuestos son fundamentales para entenderlo, ¿sí?
En uno de sus planteamientos más importantes, más sugerentes, diría Searle, dice que todo lo que puede ser pensado puede ser dicho, está bien, pero lo contrario no es válido. No todo lo que puede ser dicho puede ser expresado en términos extralingüísticos, ni es necesario que lo sea expresado para que se cumpla determinado acto social. Hay una asimetría, ¿no?, entre lo que puede ser expresado y lo que puede ser pensado y las asunciones que uno hace. Esta asimetría revela que el lenguaje constituye un marco holístico en el cual se da la experiencia humana. Muchas realidades sociales, culturales, emocionales existen solo en la medida en que son nombradas, ¿no? La comunicación lingüística, dice Searle, en este marco holístico, no es una actividad marginal, es el ámbito que constituye los objetos investigables por la psicología, por la filosofía, por la sociología, es el acto plenamente humano que constituye el 100% de nuestras actividades como especie. Desde esta perspectiva, el lenguaje no se limita a vehicular pensamientos previos, moldea, como decía Sapir-Whorf también, las categorías con las que pensamos. La performatividad, así, vista desde la óptica de Austin, de su fundador, como desde su discípulo Searle, se convierte en un principio estructural de la vida social, en tanto que, como decía el título del libro de Austin, hacer cosas con palabras no es una excepción ritualizada como la de los declaro marido y mujer, sino que es una constante de la interacción humana. Siempre hacemos algo cuando decimos algo. Volvamos entonces a Medio Oriente, como les prometí. Habíamos dejado pendiente la frase abracadabra. Sobre todo lo que me interesa rescatar es cómo algunas lenguas ya codificaron en la práctica, milenios antes de las teorizaciones lingüísticas, conceptos tan centrales y conceptos tan eh, profundos como lo son el de el lenguaje como creador, el lenguaje como constituyente del mundo real. Voy a mencionar dos raíces semíticas, una hebrea y una árabe, y las voy a ejemplificar con estas dos lenguas. Yo mencioné recién la frase abracadabra, el sintagma abracadabra que mencioné, en el cual aparece la raíz, una raíz muy famosa, que es la raíz del dabar. ¿Sí? Es la raíz más importante de la lengua hebrea para indicar lo que es hablar, que normalmente se traduce por palabra. Y los estudiosos dicen que la etimología en realidad viene del sustantivo y no del verbo, como originalmente parece ser en la mayoría de los casos del hebreo, eh, y que no puede separarse la etimología de este vocablo de una otra palabra semítica, que es el devir, que es el sancta sanctorum, ¿no? El santo de los santos, aquel lugar del templo en el trasfondo que remite a este significado, a esta parte posterior, y que los etimólogos consideran que viene la palabra dabar, aquí tienen un montón de acepciones de este término, justamente de la idea de estar en el fondo, estar en la parte posterior. En árabe hay un vocablo correspondiente con esta misma raíz, que es el dubr, que significa espalda, que sería, parece ser, el núcleo del concepto. Hay un verbo también en árabe que viene de esta misma raíz, que es dabara, que significa tener en las espaldas. El amárico, una lengua de Etiopía también semítica, tiene un verbo tatabbara que significa estar de espaldas. El arameo dbar, que significa estar uno detrás del otro. Son todos términos a los que se les une ya sea el significado de empujar, de guiar, de estar desde el fondo e ir hacia adelante. La raíz parece sugerir la idea de, en primer lugar, lanzar de atrás hacia adelante, empujar, proyectar lo que uno lanza de dentro hacia afuera, de atrás hacia adelante, o sea, las palabras, el hálito, y por lo tanto pronunciar, prometer, proyectar y en definitiva hablar.
Dabar significa tanto palabra como acto, cosa, acción. Fíjense qué diferente es cuando los griegos tradujeron del hebreo estas palabras a todas aquellas que están relacionadas en el griego con lo que es el logos, ¿sí? En griego, hablar se dice legein, y la etimología de esta palabra tiene que ver con concretamente lo que es contar, contar en el sentido numérico de la palabra, enumerar, y por lo tanto pensar. La palabra para los griegos es expresión del pensamiento. Porque el griego vive en un mundo idealista, un mundo estático, un mundo en el cual el hombre contempla algo acabado, ¿no? La concepción griega piensa que los dioses hicieron un mundo que está acabado, que es perfecto en el sentido etimológico de la palabra, y el hombre está ahí en ese mundo para contemplarlo, ¿no? El hombre como espectador. Y en la versión semítica cambian las cosas. Para los semitas hablar es decir, para los semitas hablar es obrar, es actuar, es dominar las cosas al expresarlas. El pueblo semita vive en un mundo realista, en un mundo dinámico, donde el mundo y el hombre son una misma idea, una misma vocación. En árabe pasa lo mismo. En árabe tenemos, entre otras, una raíz que es la raíz de hadatha, en donde tenemos verbos como ocurrir y provocar, pero un verbo también que significa charlar, que significa dialogar. Sustantivos relacionados con esta raíz como hecho, evento, pero también narración, reporte, novedad, accidente, el dicho. Si se fijan en los distintos significados asociados a estas diversas palabras de la misma raíz, vemos, ¿no?, una semejanza que por lo menos es llamativa respecto de lo que acabamos de mencionar. Hay una constante. Y la consideración de la palabra como acto, en este sentido, tiene implicaciones en múltiples tradiciones, como vimos, tradiciones filosóficas y lingüísticas por lo pronto, de milenios posteriormente. En la tradición semítica, la raíz común de palabra y acción, entonces, remite a una concepción en la que el decir tiene una eficacia creadora. Así como en el plano sociolingüístico, como vimos, la performatividad se entiende como el mecanismo por el cual los hablantes generan, sostienen, desafían estructuras sociales. El lenguaje es simultáneamente personal y colectivo, individual y social. Y en este sentido llegamos a la misma conclusión, a través del análisis etimológico de algunas lenguas, a través de un pequeñísimo recorrido sobre algunas concepciones modernas, sociolingüísticas, etnolingüísticas, pragmáticas, llegamos a la misma conclusión, la idea de que la palabra no se entiende como una mera comunicación, sino como un acontecimiento eficaz. Volvamos entonces al título. Yo había mencionado que íbamos a hablar de la palabra como acto, pero también de la palabra como puente. El puente que quieran. El masculino, el femenino, el español, el alemán. La fuerza creadora del lenguaje ofrece un camino entonces, ¿para qué? Un camino para tender puentes, porque si instituye realidades, qué mejor que esas realidades se transformen en puentes entre hablantes. En tanto performativo, el lenguaje no solo describe diferencias culturales, el lenguaje produce vínculos nuevos, como les decía al principio. Decir es instituir. Y en el encuentro, que es un encuentro siempre intercultural, un encuentro siempre entre identidades, las palabras crean. ¿Pero qué crean? Crean marcos de reconocimiento mutuo. Hay un poeta del siglo XIX, un poeta árabe, un poeta egipcio, que se llama Hafez Ibrahim. Se lo llama el poeta del Nilo, que es uno de los principales responsables de la pervivencia del árabe clásico en su renacimiento cultural del siglo XIX, ¿no? Y que escribió uno de sus versos famosísimos. Quien haya estado en las ferias del mundo del Cuy vio que tiene en sus marcadores, en sus marcapáginas, este texto, estos versos. Dice este texto una traducción bastante libre que podría ser: Yo soy el mar, ana al-bahru, fi ahsha'ihi durru kamin, en cuyas profundidades moran los tesoros.
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. ¿Les han preguntado a los buceadores acerca de mis perlas? El poeta lo que está haciendo acá, recuerden, soy el mar, en cuyas profundidades moran los tesoros. El poeta lo que está haciendo acá es personificando el idioma, es la lengua, el mar. Personifica el idioma en la figura del mar. Su profundidad, en cuyas profundidades moran los tesoros, decía Hafez Ibrahim, en esta profundidad, en la profundidad de la lengua, nos da una idea de la vasta riqueza que yace en el interior de la lengua, ¿no? Quien incursiona en su estudio, dice en estos versos, es un buceador que busca tesoros escondidos, porque la profundidad del idioma va de la mano de un enraizamiento en la identidad de los hablantes. Si un pueblo es la lengua que habla, como decía la etnolingüística, el mundo que percibimos está moldeado por el lenguaje en el que nos comunicamos, dijimos recién, ¿no? Entonces, si un pueblo es la lengua que habla, entonces las profundidades del mar no son solamente morada de tesoros lingüísticos, son también refugio, refugio del ser identitario. Borges decía que conocer un idioma es conocer a otros. La conexión entre lenguaje e identidad también es conexión entre lenguaje y cultura, también es puente entre culturas. Y esto se vuelve evidente a medida que se van desentrañando los misterios de la gramática, porque ya sabemos que la gramática no es inocua. La gramática instituye realidades. Y uno se va sumergiendo en estos innumerables productos culturales de los que sus hablantes fueron protagonistas, ¿no? Todos sabemos que el aprendizaje de un idioma se convierte en un puente entre personas, ¿no? Que derriba barreras, que construye puentes de entendimiento. Cuando estudiamos un idioma estamos adquiriendo no solamente habilidades lingüísticas, todos lo sabemos, estamos asumiendo la responsabilidad de ser puentes culturales. Cuando da identidad este lenguaje, esta construcción de una cultura común, va a testimoniar el lugar en el mundo de quien detenta este lenguaje, quién es uno, qué es, cuál es su posición en la sociedad, cuáles son las costumbres, todo aquello que está estrechamente relacionado con su propia cultura. Son elementos que son fundamentales para generar puentes entre las culturas. Hace poco escuché decir que la convivencia es más un arte en desarrollo que un hecho establecido. Me parece que perdimos un poco la capacidad de aceptar las singularidades, las particularidades de los demás en algunos casos, y este fenómeno se manifiesta de diversas maneras en las últimas décadas, muchísimo. En realidad, a lo largo de los siglos, diría. Y esto plantea interrogantes sobre la capacidad de las sociedades para adaptarse, para acoger la diversidad. La convivencia no es un hecho establecido, ¿no? Se revela como un desafío continuo que requiere de reflexión y de acción colectiva. Y no me estoy yendo por las ramas, porque acá me gustaría rescatar un concepto de un antropólogo y también de un diplomático canadiense, Jean Tardif, sobre el diálogo intercultural y lo que él denomina la cultural security. La seguridad cultural es un concepto de Jean Tardif que menciona que es la capacidad de una sociedad para conservar su carácter específico a pesar de las condiciones cambiantes, de los cambios reales, de los cambios virtuales. Es un requisito fundamental para un intercambio y un diálogo genuinos, decía este antropólogo y diplomático. Y en este sentido, él menciona que en este marco es preciso enfatizar el principio de la equal dignity, porque ningún diálogo cultural puede ser exitoso cuando las desigualdades son demasiado marcadas. Establecer condiciones propicias para el diálogo entre culturas implica qué cosa? Reconocerse mutuamente, reconocerse como iguales en dignidad, decía Jean Tardif, así como estar dispuestos a cuestionar valores, a cuestionar prácticas, a adaptarse a condiciones globales diferentes. Por eso hablaba recién de nuestro nuestra biografía como estudiantes o como docentes de idiomas, de lenguas extranjeras, ¿no? La enseñanza de lenguas extranjeras nos brinda la posibilidad de aprender
de las diversas voces que conforman nuestra narrativa global. Si el lenguaje instaura realidades, es nuestro rol construir puentes sobre esas realidades que estamos instaurando. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a encontrar innumerables tipos de prejuicios, de estereotipos en nuestro día a día. Y no sé si se acuerdan de la charla de Chimamanda Adichie, que nos enseñó que el problema con los estereotipos no es que son falsos, el problema es que son incompletos. El estereotipo se basa justamente en eso, en erigir una narrativa única, monolítica, respecto de nuestra propia identidad y respecto también de la identidad ajena. Y esto lo que hace es fosilizar este prejuicio y nos pone, según Chimamanda Adichie, en un filtro de lentes que nos impide ver la diversidad. No solo la diversidad del mundo, la diversidad también que habita en nosotros mismos. Vimos distintas teorías, muy someramente, como les decía, vimos algunos modelos lingüísticos. Mi idea, como les decía al principio, es reflexionar sobre algunas cuestiones que van convergiendo en una idea central. El lenguaje no es un simple medio de comunicación, es un acto. Es un acto con consecuencias y en este sentido tenemos que ser responsables. La palabra en su dimensión performativa funda realidades, ya lo sabemos. Establece compromisos, ya lo sabemos. Legitima instituciones, ya lo sabemos. Y transforma vínculos sociales, lo tenemos que saber. Como marco holístico, el lenguaje constituye el ámbito en que pensamos, en que actuamos y en que sentimos. Y como práctica intercultural, el lenguaje revela la fuerza creadora de la palabra para abrir horizontes de comprensión y horizontes de convivencia. Hablar no es decir, dijimos, hablar es actuar en y sobre el mundo, y esto requiere de cierta responsabilidad. Quienes estudiamos idiomas, quienes enseñamos idiomas, quienes somos hablantes en contacto con otros hablantes, todos nosotros somos embajadores de la diversidad cultural. Construimos puentes entre sociedades. Somos promotores de un mundo donde la alteridad se debe abrazar, comprender, celebrar, se debe alcanzar a través de puentes, puentes que construyamos nosotros. Si difundimos la visión de una lengua de esta manera, vamos a contribuir, por lo menos de alguna manera, a construir un futuro, ya que estamos construyamos un futuro en el que la riqueza de la diversidad sea reconocida y valorada por todos. Gracias. Espero, espero que la hayan disfrutado, espero que en este somero recorrido por distintos conceptos, distintas reflexiones, les haya generado alguna reflexión respecto de ganas de seguir investigando, ganas de seguir pensando. Eh, Fue un gusto para mí estar con ustedes. Antes de que se vayan, les voy a compartir por chat un link en donde les muestro una encuesta que pueden responder si quieren, sería genial. Y estamos en contacto con cualquier cosa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Guille. Bueno, muy interesante como siempre. Eh, Gracias a SEA también por este espacio en la Semana de los Idiomas, que nos invita siempre a pensar los que trabajamos con los idiomas, con las palabras y también con las culturas, que es algo que siempre desde el CUI nos parece un sello marcado, que enseñar un idioma o aprender un idioma también es siempre sumergirse en una cultura y, como vos bien marcabas, extender puentes entre culturas y entre personas, que también de eso se trata, tratar de pensar un poco desde uno, pero pensar siempre en el otro. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, espero que lo hayan disfrutado. Nos sirve mucho si pueden responder la encuesta porque
Nos interesa saber opiniones y también nos ayuda a pensar muchas veces qué otras propuestas podemos ofrecer que sean de su agrado. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias. Ahí les compartí de nuevo el link de la encuesta para que no haya quedado arriba y tengan que scrollear. Así que bueno, muchas gracias a todos. Un placer. Hasta Gracias, luego. Mariano.